Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y vamos a entrar esta noche en un tema muy importante y además muy valioso. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El servicio a Dios es el servicio mejor recompensado, porque tiene promesas de esta vida y tiene promesas de la vida futura, de la vida eterna. Entonces, los voy a invitar para que nos ubiquemos en el libro de los Cantares, el capítulo 8, y el versículo 11 vamos a leer hasta el final. 8:11 de Cantares dice así: Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Es un poco difícil tratar de entender este libro de los Cantares por la forma poética, por la forma figurada, como fue escrito. Pero el Espíritu Santo quiso que las cosas fueran de esta manera para imprimir de esa manera como belleza y dulzura, para imprimir demasiado encanto. Así que el libro de los Cantares es un libro demasiado hermoso para leerlo y demasiado profundo también para ahondar en su profundidad y en sus misterios. Me llama la atención la parte final, cuando dice: oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. O sea, la esposa le está diciendo al Señor que habita en los huertos. Los huertos son personas, son corazones, o pueden ser congregaciones. Dios habita en la vida de aquellas personas que le permiten, que le abren el corazón y le permitan al Señor morar allí. Jesús le dijo al publicano Zaqueo: bájate de allá, porque es necesario que yo pose o more en tu casa hoy. Eso es lo que el Señor quiere, que hayan voluntarios que amable y voluntariamente le abran el corazón al Señor para Él morar, para Él entrar y para Él honrar y bendecir con su divina presencia a la persona que se atreva a abrir el corazón y a permitir que su corazón sea una morada para Dios, para el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo en alguna parte dice: así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dice que nosotros son el templo del Espíritu Santo, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué bello honor! ¡Qué gran misterio! Y qué alegría para las personas que permiten que el Señor habite en sus almas, reine en sus corazones. ¡Qué hermoso! Dice la Sagrada Escritura: los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. El Señor habló muchas veces, como lo vemos en los evangelios, donde dijo o pidió que la gente debía oír su voz. El que oye mi palabra, por ejemplo, dijo él, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, oír la voz de Dios es una enorme bendición para aquella persona, porque oír la voz de Dios es lo único que puede convertir el corazón humano, que puede acercarnos a Dios, que puede bendecirnos con la cercanía y la presencia de Dios en nosotros. Oír la voz de Dios. Alguna vez dice: oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Entonces, oír la voz de Dios es una bendición. Y la esposa aquí está diciendo: los compañeros escuchan tu voz. Los compañeros son aquellos hermanos que hay en la iglesia y que por oír la voz de Dios son hermanos ejemplares, son gente consagrada, son personas llenas del Espíritu Santo, son personas que conocen a Dios y que Dios habita en sus vidas y en sus almas, que son un ejemplo, que son luz con su vida y con su ejemplo, y han sido enormemente bendecidos y transformados. Y la Biblia dice que es porque oyen la voz de Dios, porque esas personas aprendieron a oír la voz de Dios en medio de las circunstancias de esta vida y de toda la confusión de este mundo. Ellos aprendieron a oír la voz de Dios. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y ellas me conocen, y no oyen la voz del extraño, sino que huyen de él. Y dice: y yo les doy vida eterna. Oír la voz de Dios. El versículo 14 habla de una ansiedad de esas personas que oyen la voz de Dios. O sea,
oír la voz de Dios produce ansiedad en el alma, produce en el alma deseos de Dios, sed de Dios, como decía el salmista David, cuando dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y dice él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed, mi alma te anhela. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, dice David. Y en tanto que me dure el espíritu, dice Isaías, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque en tanto que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y ansiedad por la venida del Señor. Cada día que pasa, nosotros vemos cómo corre el tiempo a una velocidad incontenible, cómo pasan los días, los meses, los años, a una velocidad que nos sorprende a todos. Y la gente se pregunta y se asombran diciendo, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Tan rápido que se fue este año. Y ya este otro año en que estamos, ¿cómo va corriendo? ¿Cómo va avanzando? ¿A qué velocidad? Estimado hermano y amigo, le comunico que nos estamos yendo a una velocidad imparable. Nos estamos yendo de aquí, de este mundo, nos estamos yendo, nos vamos a ir. Nos estamos envejeciendo rápidamente y el mundo está cambiando a una velocidad terrible y está en una situación de donde el mundo ya no tiene retorno. El mundo va empeorando su condición moral y espiritual. Todas esas cosas revelan la proximidad de la venida del Señor. Y ella dice, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Esas montañas de los aromas son aquellas que escatológicamente nosotros miramos por la fe, afianzados en la palabra de Dios, todas aquellas profecías que hay de las delicias de la vida futura, de las bendiciones de la vida eterna, la vida más allá de esta vida, la vida más allá de la muerte, la vida después de más allá de la resurrección, la vida luego que Cristo venga por su iglesia. Todas aquellas glorias que la Sagrada Escritura revela y aquellos misterios y aquellas cosas hermosísimas que la Biblia dice que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y es aquí donde el alma enamorada, el alma del cristiano, dice, apresúrate, amado mío. Todos queremos que Jesús venga pronto. Todos ansiamos de qué manera el regreso del Señor Jesús. Todos queremos ese momento glorioso cuando suene la final trompeta, dice la Biblia, y el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo deseamos ese momento?
cuando la iglesia será transformada en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Cómo queremos? ¿Cómo ansiamos? ¿Cómo anhelamos? ¿Cómo soñamos y deseamos con grande ansiedad ese dichoso y feliz momento? Pero hay algo más aquí para considerar. Y dice la Biblia, Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Seguramente Baal Amón, que quiere decir el señor de la multitud o el señor de una multitud, es un término para referirse a Salomón, el dueño de la viña, pero es una representación del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y dice que él tuvo una viña y le entregó a guardas, y cada uno de ellos, guardas o administradores o gobernadores, dice que debía traer 1000 monedas de plata como una transacción con Salomón. Salomón le entregaba la viña, ellos la cultivaban y seguramente el fruto era para ellos, pero ellos debían pagar 1000 monedas de plata. Dice la Sagrada Escritura, hablando sobre aquellas riquezas y administración de Salomón, dice que él tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, y dice que esos gobernadores mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. 12 gobernadores, 12 tribus, 12 gobernadores. Y cada uno de ellos durante un mes tenía que abastecer el palacio del rey con todo, absolutamente todo, que no le hiciera falta nada en absoluto. Dice, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y dice, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Entonces, el rey Salomón nombró a estas personas 12 gobernadores y le dio facultades, les entregó una potestad para administrar, para que hicieran su trabajo, y durante un mes en el año cada uno de ellos debía suplir todas las necesidades del palacio. Lo que dice aquí, Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, y cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Entonces lo que está diciendo el Cantar de los Cantares, la viña es Israel, el Baal Amón, o sea, el señor de la multitud, o sea, el rey Salomón, le entregó a esos gobernadores un trabajo, un deber, una responsabilidad.
Pero mientras ellos se ocupaban de administrar los negocios del rey y las necesidades del rey, recibían honra, eran honrados por poder servir en los oficios reales, por poder servir en la hacienda del rey y poder colaborar en las necesidades y en los asuntos del palacio. Y lo que dice aquí es que cada uno por su trabajo recibía debía pagar 1000 monedas de plata por su fruto, o sea, por los beneficios que ellos derivaban de parte del rey. Si nosotros ilustramos esto, estoy hablando con los hermanos a la vida cristiana, a la vida espiritual. Dios nos ha colmado de todo bien, de bendiciones. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro compañero, nuestro amigo. Él nos asiste cada día, a cada instante, en nuestros problemas, angustias, tristezas, necesidades. Él está a nuestro lado, como lo prometió, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros trabajamos en la viña del Señor, recibimos honores. Por trabajar en la viña del Señor somos sus empleados, sus siervos, sus ministros, sus mensajeros, somos sus hijos. Somos los siervos del Señor. Ese es un honor, es una honra servirle a Dios. Es un honor poder servir a Dios. Es un privilegio poder servir a Dios y poder estar reunido en tan amable compañía. Jesucristo dijo: y vendrán muchos del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Observe con quiénes nos vamos a reunir. ¿Quiénes son nuestros compañeros de mesa? ¿Quiénes estarán con nosotros en palacio? Dice la Biblia que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mire esa admirable y magna compañía. Ahí hemos llegado. Aquellas personas que llegan al Evangelio y en la iglesia se comportan despectivamente, de una manera descuidada, de una manera despectiva, es porque son ciegos y torpes y no entienden el llamamiento, no entienden lo que el Espíritu Santo continuamente quiere revelarnos. Es el más maravilloso y grande privilegio que una persona pueda recibir, que un humano pueda recibir en este mundo. Entonces, Salomón dice en uno
de sus proverbios, dice de la siguiente manera: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Observe, si usted, hermano, Dios lo llamó a un ministerio, a servir en un ministerio, le asignó un cargo, un deber, una responsabilidad, pastor, diácono, presidente de un comité, si Dios le señaló un trabajo, es el don más grande, es el privilegio más grande que Dios le haya señalado a usted para que lo sirva con grandeza, para que lo haga con dignidad y con infinito amor y con enorme gratitud. No a regañadientes, no a regañadientes, ni como obligado. El apóstol San Pedro dijo que nuestro servicio a Dios no debe ser un servicio a la fuerza. No, a la fuerza no. La Biblia dice que debe ser de buena voluntad, que debe ser sirviendo con amor, no como teniendo señorío sobre las demás personas, sino siendo ejemplos de la grey del Señor, que servir con amor. Dice: quien cuida la higuera comerá su fruto. Y escuche, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. La Biblia dice que una vez vino la reina de Sabá a visitar a Salomón y ella quedó inmensamente maravillada al ver la abundancia del palacio, la belleza del palacio, al ver las bendiciones, la belleza, los lujos, el orden, la disciplina, el deber, la responsabilidad, todo lo que había allí. Y ella dijo: dichosos los ojos de aquellos que te ven, le dijo a Salomón continuamente, y se fue maravillada. Gracias a que además habían unos gobernadores que trabajaban responsablemente y con mucho ahínco y amor para que nada faltara en palacio, para que el rey tuviera lo suficiente y lo necesario, y para que el rey estuviera agradado y maravillado con su gran labor, y ellos a su vez pudieran ser bendecidos y honrados. Hay un texto para ponerle bastante atención. Dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Uno observa personas que se niegan a servir a Dios, que se niegan a hacer un trabajo para la obra de Dios, o que son irresponsables con el ministerio, con la obra de Dios, con el servicio a Dios, con el trabajo en la obra de Dios. Son irresponsables, son mezquinos, son tacaños, son personas que le ven demasiada dificultad el servicio a Dios. Y lo que la Biblia dice es: su fuerza será reducida. Esas personas comenzarán a sentir que se están envejeciendo,
que su alma se está llenando de sombras, se está nublando, que un desaliento comienza a apoderarse de ellos y que muchas sombras y dudas y temores y miedos comienza a invadirlos, a perturbarlos. Usted observa a aquellos que se niegan a servir a Dios y cómo comienzan a acabarse. Es como si el espíritu comenzara a arrugarse, su alma comenzara a arrugarse, a envejecerse. Y esas personas que con amor le sirven a Dios, cómo se renuevan, cómo se fortalecen, cómo los talentos y las capacidades y los frutos comienzan a crecer en ellos, de qué manera, y la vida espiritual a reverdecer, de qué manera. Dice la Biblia, tu fuerza será reducida. Con razón, dice aquí la Sagrada Escritura, que esta viña hacía que la gente trabajara y aquellos administradores le llevaban al rey Salomón unos réditos, unas ganancias. Observe aquella de los talentos, cuando el Señor repartió 5 talentos a uno, y a otro 2, y a otro 1. Y cuando llegó el momento, dice la Biblia que el que había recibido 5 talentos le dice: Señor, 5 talentos me diste, me entregaste, y he ganado estos otros 5, y con gusto los puso a los pies del Señor. El otro le dijo: 2 talentos me diste, Señor, aquí tienes tus 2 talentos, y estos otros 2 talentos los he ganado, y con gusto. Y el Señor le dice a ellos: bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Bueno es servir a Dios, queridos hermanos, bueno es servir a Dios. Si usted no es un cristiano juicioso, ni consagrado, ni fiel, ni tiene voluntad de servicio y de amor a la obra de Dios, si su vida se ha acabado, su vida cristiana, o se está acabando, se está envejeciendo, se está muriendo, pues esta palabra del versículo 14 no sería entonces para usted. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Esa última frase, ese último texto no sería entonces para usted, porque todas aquellas personas que se alejan, que se apartan, que abandonan el camino, que no oyen la voz de Dios, que toman otros rumbos, no participarán de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Yo encuentro 3 partes. Una es ahí en Cantar de los Cantares: apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Es anhelando ansiosamente la venida del Señor. La otra es cuando Pablo, al cerrar la carta, la primera carta a la iglesia de los Corintios, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Maranata. El Señor viene. Y luego en el libro de Apocalipsis, también al cerrar el libro, al cerrar la profecía, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Dios te bendiga. Una feliz noche te deseo.